¿Cómo andan? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Bueno, ya estamos ahí a pasitos, diríamos, del examen. Nos vamos a ver el día lunes, todos juntos. Hoy vamos a revisar. A ver si puedo compartir pantalla. No. Lo supuse que iba a pasar esto otra vez, así que me esquematicé en una hoja por las dudas. De todas maneras, ya está subido. En el otro tardé, perdónenme, pero ya está subido. Ahora termina la clase y lo pongo en público, porque están subido todo el material. Los fallos que vamos a referenciar hoy, algunos ya los conocen, otros están en tránsito de resolución, ¿sí? Un minutito más. Bien, en el punto de hoy, la idea de hoy es avanzar sobre aspectos relativos a casos relevantes de filiación, triple filiación y gestación por sustitución. Vamos a esquematizarlo esto de la siguiente manera. Vamos a hablar de algunas cuestiones relativas a las técnicas de reproducción humana asistida. Luego vamos a hablar de triple filiación en concreto. Y para eso, ustedes, digamos, no voy a desarrollar lo que tiene que ver con filiación ni con técnicas de reproducción humana asistida, sino que lo que vamos a hacer es centrarnos en aspectos, digamos, resueltos por distintos magistrados en nuestro país. Un poquito más. Ahí. Bueno. Para comenzar con esto, nos vamos a encontrar que, por supuesto, que nos encontramos dentro de la regulación relativa al vínculo filiatorio. Recordemos, digamos, las fuentes de esta filiación, que pueden ser por naturaleza, por adopción, o por técnicas de reproducción humana asistida. Y aquí nos vamos a quedar, ¿sí? ¿Recuerdan ustedes cuál es, digamos, como la nota relevante de las técnicas de reproducción humana asistida? ¿Cuál es el elemento que, digamos, esencial que hace que exista este vínculo? El consentimiento previo, libre e informado sería, ¿no? Y la voluntad procreacional. Mira, sería la conjunción de todo esto. En realidad, el elemento esencial es la voluntad procreacional. Perfecto. Ahora, si lo que decía Cecilia del consentimiento previo, libre e informado, ¿para qué sería? Para prueba. ¿Para qué prueba? Porque hablar en una clase de abogacía, de derecho, de prueba, ¿para qué tipo de prueba? No para la prueba en términos de proceso, para probar algo. Filiación. No, yo quiero creer que lo que dice Adriana, refiriéndose a lo que nos contaba recién Cecilia, no tiene que ver con la prueba a los fines de acreditar algo, sino que a los fines de llevar adelante la práctica, ¿no? La prueba genética, digamos, en el caso que sea, digamos, la técnica de reproducción humana asistida que se trate, ya sea una fecundación, la implantación de un embrión, ¿sí? ¿A eso te referís, Adriana? Sí, que para llevar adelante cualquiera de esas prácticas es necesario ese consentimiento. Bien, perfectamente. Si es esos fines, sí. Para la práctica es requisito lo que nos planteaba Cecilia recién, este consentimiento previo, libre e informado, que tiene que ser, ¿de qué modo? Actual. Digamos, a esas características, en cada práctica,
digamos, debe actualizarse este consentimiento previo, libre e informado. Perfecto. En este contexto, digamos, nosotros tenemos que adentrarnos en algo que creo que ya lo nombramos y seguramente lo vieron cuando vieron filiación, que tiene que ver con el criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Recuerdan un poquito a qué fallo me estoy refiriendo? Artavia Murillo. Perfecto. En este contexto, digamos, es Artavia Murillo y otros, en realidad un grupo de familias versus Costa Rica. Bueno, por acá se largó a llover con todo. No sé si por sus barrios ocurrió lo mismo. Me llamó la atención porque de golpe empezó a haber mucho ruido y es agua. Bien, volvemos al tema entonces. En este caso concreto, ¿qué es lo que pone de resalto la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Lo que pone de resalto concretamente tiene que ver con que la legislación, en ese caso el decreto, digamos, dictado, digamos, limita a las familias costarricenses en la posibilidad de poder planificar su organización familiar y en función de eso elegir cómo conformar, digamos, el tener hijos. Digamos, no quiero decir tener porque suena a cosa, pero quiero decir conformar la organización familiar y, digamos, sus vínculos filiatorios en lo que tiene que ver con sus hijos. En este caso, concretamente, el Estado de Costa Rica no es que, digamos, se allana como ha ocurrido en otras cuestiones, sino que se opone justamente diciendo que hay otros métodos, como por ejemplo la adopción. La Corte Interamericana resalta justamente en esta paradoja, digo, piensen que la Corte Interamericana de Derechos Humanos queda justamente en Costa Rica. Entonces, bueno, condena al propio país donde está su asiento por violar el derecho humano a la elección de la organización familiar. Porque esta gente, no sé si lo recordamos, pero para traerlo a colación, para poder aplicarlo a lo que vamos a ver después, estas personas tenían que irse fuera del país para llevar adelante prácticas que impongan la realización de las técnicas de reproducción humana asistida. En nuestro país, ¿no es cierto? ¿Ustedes advierten algo relativo a este tema? Sí. A ver. La gestación por sustitución. Bien, ¿dónde está prohibida la gestación por sustitución? No está prohibida, justamente, pero por el artículo 19, lo que no está prohibido está permitido, y en la realidad se está llevando a cabo. Bien, vamos a empezar a desmembrar un poquito esto que nos plantea Adrián. No está prohibido, ciertamente, digamos, no seríamos Costa Rica en ese sentido. Estuvo en miras de ser legislado en la reforma del Código Civil y Comercial, pero en el marco de las negociaciones para, digamos, la redacción de estos artículos y la inclusión de los temas en la modificación, este tema quedó fuera. Claramente hay proyectos actuales relativos al agregado y a la regulación concreta de las técnicas de reproducción humana asistida, en particular de la paternidad, por subrogación, o maternidad también, por supuesto. En este caso concreto, nosotros podemos decir, bueno, en los hechos, lo que puede ocurrir es que en el caso de las mujeres no les haga falta y puedan llevar adelante otro tipo de procedimiento en técnicas de reproducción humana asistida para ser madres de todos modos. Y los hombres quedemos fuera de estas posibilidades. Sin embargo, tener este razonamiento que estoy teniendo es un razonamiento sesgado, absolutamente sin criterio de género, y violatorio de principios esenciales que sostiene nuestro Estado, puesto que la autodeterminación del cuerpo de las personas y la gestión de esta autodeterminación también es un derecho humano constitucionalmente consagrado. Por lo tanto, la técnica de reproducción humana asistida a través de la subrogación de vientre podría ser,
digamos, debiera ser en realidad materia de legislación y es una deuda pendiente con nuestra sociedad. Al no estar prohibido, como decía recién Adriana, digamos, tenemos que entender que al no estar prohibido está permitido. Bien, nos encontramos con una serie de trabas en ese momento, ¿verdad? Porque en la realidad, ¿cuál sería, digamos, la posibilidad? Que, por ejemplo, mi esposo y yo le pidamos a una amiga mía, por ejemplo, o amiga de él, o amigo, o mi esposa y yo, no necesariamente tiene que ser una pareja homosexual, que geste un hijo nuestro. Supongamos que sea con gametos nuestros, es decir, con esperma mío y con óvulos de mi esposa o unida en convivencia, o en el supuesto de ser una pareja homoafectiva, con óvulos de alguna de las dos personas que forman parte de la pareja homoafectiva o esperma. En este caso, digamos, al no estar regulado, ¿sí?, nos encontramos con trabas a los fines de hacer operativos los derechos humanos de la persona por nacer, de los progenitores o las progenitoras, perdón, en este caso de los progenitores en sentido inclusivo, por supuesto, y al no estar legislado es necesaria la judicialización de todos estos supuestos, ¿sí? En nuestra legislación actual, al referirnos a técnicas de reproducción humana asistida y en particular, claramente lo que tiene que ver con la fecundación in vitro está regulado, por supuesto, dentro de las técnicas de reproducción humana asistidas en el Código Civil y Comercial, pero además está previsto que de manera integral sea cubierta por las obras sociales o también por las empresas de medicina prepaga. A pesar de esto, existen conflictos jurisdiccionales que llevan a cabo, a través de amparos, la protección integral del acceso a esta forma de ser papá, mamá, progenitores, mamás o papás. En este contexto, digamos, lo que tenemos que poder remarcar es que cualquier acto en contra de esta protección regulada no solamente violaría la ley, sino que violaría la jurisprudencia, que es unánime en cuanto a la cobertura en un 100%. Desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pasando por la Corte de Nación, la de provincia, nuestra Cámara Local y todos los juzgados de primera instancia, ya sea en el Foro de Familia como en el Foro Civil y Comercial. Hablo de estos porque ustedes saben también que este tipo de amparos pueden quedar radicados en el fuero penal, por ejemplo, que también es pacífica la práctica de la judicatura de nuestro departamento judicial. Ahora bien, nos encontramos frente a otros supuestos, como por ejemplo el de la necesidad de judicializar la fecundación, perdón, la paternidad o maternidad por subrogación de bienes. ¿Puede ser en nuestra legislación objeto de una convención jurídica? ¿Puedo pactar esto? Abran los micrófonos, somos poquitos. Perdón, ¿con quién pactar? Yo leí que hay como 50 casos reconocidos judicialmente. ¿De qué? Bueno, sí, de judicialmente sí. No, Eso sí. pero así de gestación por... No, pero yo no estoy hablando de... Ahora vamos a ir a la parte jurisdiccional. Yo me pregunto, en nuestra legislación, vamos a ir primero a la traba, ¿no? Ya di la respuesta, no. Sí. O sea, la respuesta es no, pero ¿por qué vemos primero las trabas? Para poder ver por qué es que hay que judicializarlo. Porque si bien no está prohibido, no está regulado, ¿verdad? Podemos colegir, bueno, está permitido, pero hay un montón de otras trabas que se imponen a esto. Vamos a una traba que sí está regulada. ¿Podemos pactarlo? No. ¿Por qué no podemos pactarlo? Porque al no estar regulado, la materia sobre la cual se pactaría está fuera del comercio. No puede ser objeto de un contrato. ¿Verdad? Porque estamos hablando de, por ejemplo, un embrión que al no estar regulado, podríamos interpretar
que no es persona y por lo tanto sí someterlo a la convención, digamos, someterlo a la autonomía de la voluntad, a la luz de, por ejemplo, justamente el criterio de Artavia Murillo versus Costa Rica, que otra de las cuestiones relevantes es que va más allá de lo que se peticiona y por primera vez la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice, digamos, primero dice desde cuándo se es persona, ¿no es cierto? Y cuando habla desde la gestación hasta el fin de la vida, se refiere a cuándo se gesta y dice por métodos naturales o hasta a partir de la implantación en el seno, en el vientre de la mujer. En el seno materno es de Vélez, no estaría pésimo dicho. ¿No? Y ahí entonces pone otro, de resalto esto, digamos, como comienza la vida ahí, desde la gestación, el embrión congelado no sería persona. Entonces podría estar dentro digamos, no dentro del comercio, pero podría ser objeto de un contrato. No, tampoco porque es material humano. No se puede negociar sobre material humano, salvo En con nuestra legislación fines... con seguridad no. Y aparte, y sería nulo por faltarle un elemento esencial a ese contrato. Pero digo, si no fuera un contrato y fuera una convención jurídica, las que no son contratos, ¿por qué no? No está regulado, con lo cual hay que regularlo y hay un montón de proyectos en ese sentido. ¿Sí? Pero digo, si nos vamos a basar en un criterio jurisprudencial que es obligatorio para nosotros, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo desde cuándo existe la persona. Gabriel, ¿cuáles serían esas otras formas que no son contrato? ¿Cómo? ¿Cuáles serían esas otras formas que no son contratos? Una convención jurídica. Nosotros recordemos... ¿Qué forma tendrían? ¿Qué forma? Que la tendríamos que dar, porque al no estar regulado... Ustedes recuerden esto, que el contrato es una especie de las convenciones jurídicas. Las convenciones jurídicas, digamos, hay oferta y aceptación, pero lo que regulan, digamos, no tiene contenido patrimonial, aunque tengan efectos patrimoniales. Por ejemplo, una convención jurídica es la convención que regula, el plan de parentalidad que regula cómo llevar adelante el deber de derecho alimentario derivado de la responsabilidad parental. Una convención jurídica, que no es contrato, sería el convenio regulador. ¿Sí? No es un contrato en el sentido estricto en los términos del Código Civil y Comercial. Es una convención jurídica que regula derechos que tienen efectos patrimoniales, pero no es el contrato, digamos, en la nota esencial que la distingue de la convención jurídica es que lo que regula, digamos, tiene que ver con la apreciación pecuniaria, concretamente, la compraventa de una casa, la locación. En el caso del convenio regulador, si bien podemos hablar de dinero y de atribución de bienes, lo cierto es que son derechos inherentes al estado de familia. Yo puedo hacer un convenio regulador porque porto hasta ese momento un estado de familia, se va a mutar por la sentencia, mi estado de familia de casado a divorciado, pero va a ser inherente también al estado de familia de divorciado. ¿Me explico? Entonces no es un contrato. Debemos legislar, por supuesto, los proyectos de ley que prevén la posibilidad de la subrogación de la maternidad o paternidad por subrogación de vientres, prevén, digamos, varios modos, pero uno de ellos es, digamos, el adherir a un protocolo. ¿No es cierto? ¿Y cuál sería la convención jurídica? El protocolo sería la oferta y la adhesión a ese protocolo, como un contrato, digamos, como si fuera como un contrato de adhesión. No quiero decir contrato porque no lo es, ¿me explico? Pero en la modalidad, digamos, yo o adhiero al protocolo o no adhiero al protocolo. Había un proyecto de ley, ¿no? Sobre eso, ¿puede ser? Sí, sí, hay más de uno. Era como que, no recuerdo bien, pero que tendría que ya haber tenido un embarazo la persona, que no podían ser más de dos, creo. Hay un montón, sí, porque puede ocurrir que haya justamente comercio detrás de esto. Y nosotros porque tenemos prohibido eso. En otros países no está prohibido. Claro, el tema del cuerpo humano, ¿no? La disposición sobre el cuerpo humano, el comercio y todo eso. Claro, pero pensemos, perdón, voy a hacer cholulo, pensemos en Marley, ¿cómo se llama esta chica? Salazar,
me quise hacer el moderno y no me acuerdo los nombres. Pero digo, son todos sujetos que fueron y pagaron por esto. Sí. Y aparte que viola como la igualdad también, porque como decías hoy, hay parejas por ahí del mismo sexo, por ejemplo hombres, que se quedan sin la posibilidad, a diferencia de las mujeres que tienen un montón de otras posibilidades por ahí. De hecho, tienen. Claro, yo vi Ahora, en el libro que eran como 18 maneras de hacer todo y la mitad quedaba fuera por el hecho de que no se aceptaba la subrogación. tal cual, lo que ocurre, tenemos que tener en cuenta que, digamos, tienen otros modos, pero vistos desde una visión, digamos, machista. ¿Me explico? Digamos, yo puedo decir, una mujer tiene otros modos de ser mamá, de todas maneras, digamos, sin tener que exponer su intimidad, si quisiera. Ahora, digamos, el legislador no puede pensar así. Nosotros tampoco, y aunque lo pensemos, en nuestra intervención profesional no podemos llevar adelante este estereotipo. ¿Me explico? Nosotros necesitamos esta regulación, con seguridad es una deuda. Hoy por hoy, para poder llevar adelante estas cuestiones, hay que judicializarlas. Para eso, vamos a centrarnos, yo subí a plataforma, hay un fallo de Viedma de 2017, en el cual justamente lo que solicitan dos varones es que se autorice que se autorice la técnica de reproducción humana asistida, fecundación in vitro, que se implante esa fecundación in vitro en el seno de una mujer, en el vientre, perdón, de una mujer, y que una vez llevado adelante el parto, por la modalidad que sea, ya sea por cesárea o por parto natural, esa persona sea inscripta como progenitores los dos papás varones, y no la progenitora. Perdón, y no la gestante. ¿Me explico? Esta es la petición. ¿Qué se les ocurre que puede haber analizado la judicatura en Viedma para hacer lugar a esto? Bueno, en este caso concretamente, lo que hace el juez de Viedma es autorizar. ¿Y qué pondera? Primero pondera que no hay un vínculo de comercio entre los dos progenitores y la persona que se ofrece como gestante. Que la voluntad de la gestante es carente de vicios y que también es carente de vicios la voluntad procreacional de los progenitores. Y pondera justamente el criterio de Artavia Murillo, diciendo, nuestro país se encuentra en deuda al momento de regular este tópico, estos derechos humanos, y debe aplicarse la libertad que tiene, digamos, ¿cómo estaría regulado? A través del bloque de constitucionalidad y con el criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero para ser efectivo y operativo ese derecho en nuestro país, lamentablemente hay que judicializarlo. Entonces el juez ordena justamente, con criterio coherente con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pondera la organización familiar desestereotipada, pone de resalto la voluntad, la autonomía de la voluntad de este grupo familiar y también de esta mujer que con libertad se autodispone, digamos, de su cuerpo, brindándolo como gestadora de esto. En este caso en particular, no es solamente gestante, sino que aporta el gameto óvulo, ¿verdad? El juez entonces ordena que una vez autoriza el método de la técnica de reproducción humana asistida, ordena que una vez ocurrido el parto, sea inscripto él o la niña en el registro de las personas como hijo o hija de los papás hombres, sin hacer referencia, conforme lo marca nuestro Código Civil y Comercial actual, a el origen, e impone a los progenitores la obligación de hacerle saber al hijo o hija, cuando tenga edad y grado de madurez suficiente, cuál es el origen gestacional, a los fines de poder también acceder al derecho a la información, que también está contemplado en nuestra legislación,
en beneficio del niño, niña o adolescente en todo su periodo de vida, ¿sí? Fíjense que en este caso, digamos, se pondera y sin necesidad de hacer ningún control de constitucionalidad. Es decir, se dice, al no estar regulado, se crea, digamos, la sentencia crea cómo se va a regular para ese caso en particular. Y aplica normativa y aplica jurisprudencia. No dice, bueno, nuestra legislación viola el bloque de constitucionalidad en tal artículo y por eso no lo aplico. Que lo que veíamos en la clase anterior. Digamos, aquí hace un control de constitucionalidad positivo, digamos, y rellena una laguna. ¿Verdad? Esta laguna, si no es rellenada, digamos, ahí sí no haría efectivo, ni operativo, perdón, la satisfacción de estos derechos. Sin embargo, en este caso concreto, lo que hace es rellenarla. Digamos, aplicando justamente la mejor norma. ¿Cuál es? El 72, inciso 22, 75, inciso 22, se va a la Convención Americana de Derechos Humanos, se funda de la protección que a la familia le brinda esta convención y a la autodeterminación en cómo elegir la organización familiar, y aplica un criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es obligatorio para todo nuestro país. Con la nota de Fontevecchia, que claramente es una cuestión política y la Corte lo interpretó forzadamente a ese sentido. Sin embargo, este es un ejemplo que lo van a tener subido. Yo lo intitulé como fallo de Viedma para poder distinguirlo de los demás, ¿sí? Es breve, resalta esto e impone de esta manera. Claramente, todo lo que tenga que ver con la asistencia médica y los gastos de esta persona son a cargo de los progenitores, que es un poco, no recuerdo si Mariano nos lo decía o nos lo decía Emilio, que en los proyectos de ley, no, Gastón creo que nos decía, que en los proyectos de ley que existen, también se contempla cómo llevar adelante este tipo de gastos, porque la realidad es que van a existir, ¿sí? Sin que esto ponga de resalto una cuestión de precio o de pago por activo de locación o de, digamos, que se vincule con otro tipo de actos que no queremos que existan, al menos no de manera regulada en nuestra legislación. Ni regulada ni no regulada, por supuesto. Bien, otra de las cuestiones relativas a las técnicas de reproducción humana asistida, pero ya aquí vinculados con otros temas y adentrándonos en el otro, que es lo relativo a la triple filiación. Perdónenme, además de digamos, del fallo de Artaya Murillo y del fallo de Viedma, vamos a subo otro de Mendoza que analiza lo mismo, pero lo que quiero que revean ahí es que lo que hace es incluir otros aspectos relativos a la identidad dinámica de las personas. Pero el fundamento legal es el mismo, por eso no lo voy a poner de resalto ahora, porque lo que quiero que hagamos ahora es que veamos, si lo recuerdan, lo vamos a ver todos juntos. Un caso que aún no tiene sentencia firme. Sin embargo, ya tiene dos sentencias. Tiene la sentencia de primera instancia, la sentencia de Cámara, y en realidad se celebró la semana pasada o ayer, un artículo 12, porque está en corte el fallo. ¿Saben de cuál les hablo? Antonia, ¿no? ¿Cómo? Antonia, una chica, una nena. Es un nene, creo. No, nene ella. No, estamos mezclando. No debiéramos saber el nombre. El de Antonio es un caso que es Ese de Chubut. anterior. Sí, es del 2020, Antonio, ciertamente. En el fallo, en este fallo se le reconoce la presencia de dos papás y una mamá. Y es una sentencia que también pone de resalto, digamos, el deseo y la identidad dinámica del hijo que, digamos, cuya base, digamos, es el vínculo afectivo
la relación afectiva que tiene con las tres personas y cómo las incluye con absoluta naturalidad como su mamá y sus papás. El fallo de Antonio justamente también lo subo para que lo puedan analizar. Este es un fallo que aparte cuando se refiere el juez al hijo, se refiere al niño como sujeto de derecho, se refiere abriéndole la puerta a seguir dialogando y a tener en cuenta además lo relativo a sus gustos y cómo es que llegaron a esa conclusión juntos, ¿sí? Sin embargo, este último fallo, digamos, al no tener aún sentencia, me parece interesante porque justamente, primero porque todos los operadores son marplatenses, absolutamente todos, las partes, la jueza de primera instancia, que ahora ya no está interviniendo en el foro de familia, en ese momento era una juez subrogante, pero lo interesante, más allá de toda esta particularidad, es que aún, digamos, no tiene resolución y que justamente hay un choque en la siguiente situación. Vamos a hacer la plataforma fáctica. Son dos varones, pareja ellos, y una amiga de estos dos varones. ¿Sí? Conciben, antes de todo esto, vamos a otra cuestión. Perdona que me salté una parte. ¿Ustedes tienen como recuerdo anterior que casi concomitantemente al Código Civil y Comercial salió en los medios una pareja de mujeres con un chico que vivía en Buenos Aires, que era como la primer triple filiación y era marplatense? Son becas de la TPC. ¿Cómo? ¿Puede ser que es la que se autorizó en el registro civil? Exactamente. La que se autorizó en el registro civil. Exactamente. Yo les subo el dictamen del registro civil. En realidad, el dictamen de La Plata, ¿verdad? En este caso, ¿qué dice el registro civil? En el dictamen técnico autorizan la triple inscripción y dicen, acá había dos mujeres que eran pareja y un varón que no era pareja y no iban a ser pareja, ¿verdad? No iban, que a partir de ahí iban a funcionar como pareja, no. Con claridad expresan, la pareja es de estas dos mujeres, este hombre tiene el proyecto con estas dos mujeres de tener un hijo, ¿verdad? Este proyecto familiar no es un proyecto de pareja, es familiar. ¿Y dónde se une? En el hijo, que para él son la familia, ¿verdad? En este caso, concretamente, se autoriza. Y se autoriza diciendo que el rol que cumplen las tres personas es el rol de progenitores, no refiriéndose a una cuestión relativa al género, ¿verdad? De hecho, por eso el Código Civil y Comercial utiliza la expresión progenitores. Además de eso, lo que pone de resalto es que la jurisprudencia, la doctrina internacional y nacional dan cuenta de que es posible organizar cada familia de manera única y desde allí definir los roles. ¿Sí? Artavia Murillo, como veníamos diciendo recién, y en ese momento más en auge. Que el sancionado Código Civil y Comercial, dice, pero que aún no entró en vigencia, porque ustedes recuerden que el Código Civil se sanciona en diciembre y entra en vigencia en agosto del año siguiente. Digamos, la 26994 es del 2014 y entra en vigencia el Código Civil en 2015. Este dictamen es de 2014. La noticia salió después, pero el dictamen es de 2014. Pone de resalto esto y pone de resalto algo más. Dice lo que hizo Adriana: lo que no está prohibido está permitido. Hoy, en nuestra legislación, con el Código Civil y Comercial vigente, ¿el registro podría decir esto? No, ¿Por qué no, Emilio? ¿O por qué no, Viviana? porque No sé autoriza una doble filiación nada más. Bien, o sea, el espíritu de lo que hay que responder es ese, pero no es exactamente, porque el Código Civil también hacía referencia a una doble filiación. Pero el Código Civil y Comercial vino a superar eso. No puede Ahora, tener más de dos, dice. ¿cómo? No puede tener más de dos. Otra vez. No puede tener más de doble vínculo filial.
Exactamente, el Código Civil y Comercial dice ninguna persona puede tener más de 2. Lo prohíbe, dice no. El Código de Vélez decía otra cosa, lo voy a leer porque no lo recuerdo. El Código de Vélez decía, cuando hablaba del acto de reconocimiento, en el segundo párrafo, no se inscribirán reconocimientos que contradigan una filiación anteriormente establecida. Quien pretenda reconocer a un hijo, bueno, no, eso no nos importa. No se inscribirán. Marcaba una cuestión registral. Si alguien ya tenía, digamos, filiación, no se podía reconocer una más. Entonces, ciertamente no estaba prohibido. No decía, ninguna persona puede tener más de 2 vínculos filiales. Y nuestro Código Civil actual tampoco se refiere a una cuestión de inscripción. Dice, es una cuestión de fondo lo que regula. Cualquiera sea la naturaleza de esta filiación. Entonces, pone de resalto, digamos, en los supuestos de integración, de adopción de integración, esta posibilidad, puesto que no corta el vínculo jurídico con el otro progenitor o progenitora. ¿Verdad? Integra. Ahora, en los casos que estamos hablando, este dictamen del registro de las personas actualmente no podría... Perdón, Gabriel, antes de que sigas, que no me quedó claro. O sea que la afiliación por integración tampoco lo permitiría. Sí. En la afiliación por integración sí se permite. Pero ahí estaría diciendo... Pero Porque hay una sentencia que lo hace. ¿Quién integra? Hay un juez, una jueza, que dice... O sea que se judicializa de último. No hay modo, la adopción en nuestro país sí o sí se judicializa. No hay modo de adoptar sin juez o jueza. Si no, porque es legal. Es ilegal. Es legal. La afiliación es legal. Porque ¿cuál es el vínculo? Vamos para atrás. 3 fuentes de filiación: natural, la biológica, digamos, técnicas de reproducción humana asistida. La nota, ¿cuál es? La voluntad procreacional. Y en la adopción, ¿qué es lo que emplaza? Sentencia La ley. judicial. La sentencia. La ley no. La ley es el fundamento que dicta el juez. Pero el que crea, el que dice son hijos, es la sentencia. Es el acto jurisdiccional el que lo emplaza. Del mismo modo que el acto, que en la filiación, en las acciones de filiación, es la sentencia quien desplaza y emplaza. ¿Me explico? Entonces, hoy por hoy, el Poder Ejecutivo, a través del registro de las personas, no podía dictar esta sentencia, este dictamen, escribir este dictamen, porque no tienen el control el control de convencionalidad. Lo tiene el Poder Judicial, ese control. ¿Me explico? Podría promover una ley que modifique esto, de hecho que existen, ¿no? Estas leyes. Podría, pero no podría decir, para este caso particular no lo aplico. En el otro caso, dijo, ok, no está, aplico la ley. Al no estar prohibido, está permitido. Si el Código Civil no lo impide. Lo que impide es una cuestión registral. ¿Y quiénes registramos? Nosotros. Bueno, ok, amplío la registración. ¿Me explico? No. Me mareo. Lo que estoy diciendo es, hoy por hoy, con nuestra legislación, con ninguna persona puede tener más de 2 vínculos filiales, el registro civil no podría dictar, escribir ese dictamen. Pero lo ha hecho. No lo hizo. Jamás lo hizo, porque no lo hizo en el marco del Código Civil vigente. Lo hizo con el código anterior. No, yo estoy hablando del vigente, en el marco del código. Pero con el vigente no pasó esto. ¿Cuál es la confusión temporal? El código, la 26.994, se sancionó en diciembre. Sí. El código del 2014. Sí. Y el Código Civil entró en vigencia el 1 de agosto. Sí. Bien. Del 2015. Del 2015. Esto pasó en este periodo entre pasó en anterior al 1 de agosto del 2015. Ya. Lo que pasa es que salió en los medios sí. en agosto de 2015. Ya está. Encontraron un espacio virtual. No, el artículo 7 regula esto, pero
ya estaba consumado todo. Claro, claro. ¿Me explico? Sí. Lo que pasa que, obviamente, entre el dictamen y la ejecución pasó tiempo. Bueno, Pero pensemos esto, hoy sí. por hoy, ¿por qué se judicializa? ¿Por qué no se sigue con lo anterior? Si lo pudo hacer una vez, ¿por qué no lo pudo hacer 80 veces? ¿Me explico? Porque la ley cambió. Porque nuestro Código Civil en esto, digamos, sosteniendo la doble filiación, puso una prohibición, lo que no existía en el anterior. No decía, o sea, fíjense que el anterior decía, no se inscribirán. Bueno, el registro lo modificó. De hecho, ustedes van a leer, nosotros somos simples registradores, dice el dictamen. Y vamos a registrar, registramos la realidad. No registramos otra cosa, dicen. ¿Me explico? Sí. Hoy por hoy tienen una prohibición de fondo, por eso el juez tiene que no aplicar. Por eso, perdónenme, el juez de primera instancia y los jueces en los casos que van a ver efectúan un control de legalidad de la norma del 558. Y además, seguramente Mariano, recordando lo que nos dijo Silvia, porque este 18 me quedó picando, dando vueltas en la cabeza, las 18 causas judiciales en el país, de las cuales una sola tiene sentencia negativa, el resto, perdón, una negativa, 15 favorables y una en vías, no sabemos de qué todavía, porque falta la confirmación de nación, de la Corte, digo, ahora está en provincia, no sé. Que ahora lo vamos a ver. Tienen que establecer un control de convencionalidad de este artículo. Algunos dicen es inconstitucional, otros dicen no lo aplico, ¿veis? Recuerdan que la vez pasada decíamos cómo se puede manifestar el control de convencionalidad. Bueno, podemos decir esta norma contraría la Constitución, o podemos decir no, por imperio del artículo 1, 2 y 3, el 2 particular del Código Civil y Comercial, el juez está facultado a no utilizar esta norma porque entiende mejor otra. Sí. Y fundamentarlo. ¿Me explico? Inaplicabilidad, ¿no? Entiende que no es aplicable a esta causa, que no significa inaplicabilidad de ley en los términos de recurso extraordinario. Estamos hablando de otra cuestión. Sí. Estoy hablando del juez de primera instancia. También lo puede hacer la Cámara y por supuesto también lo puede hacer la Corte de provincia y la de Nación, porque son todos jueces. Pero digo, el que resuelve 1 millón, digamos, de causas en la cotidianidad de las personas, digamos, la entrada de estos conflictos son los jueces de primera instancia. Entonces, en este contexto, digamos, es este el control de convencionalidad que pueden hacer. ¿Qué hizo el Juzgado de Familia 2 de Mar del Plata frente al pedido de inscripción de esta niña como hija de estas 3 personas? Hizo lugar, ¿sí? Puso de resalto el vínculo de los 3, el vínculo de pareja, más el vínculo afectivo no de pareja con la mujer que fue gestante y que parió, cuya inscripción se solicita. ¿Verdad? Sí. Se solicita que se modifique. Además de esto, digamos, pone de resalto el vínculo que en este tiempo se creó porque la nena ya había nacido al momento del inicio del proceso. Y era hija de la voluntad procreacional de estos dos varones y de la genética de uno de los dos y ella. ¿Me explico? La juez de primera instancia hace lugar a esto. Contra la sentencia de primera instancia, apela. ¿Quién puede apelar esto? El Ministerio Público Fiscal, porque considera que no se cumple la ley. Por ejemplo, podría haber también apelado ¿quién? ¿Qué otro ministerio público? El pupilar. El pupilar en cabeza del asesor de incapaces, de la asesora de incapaces, en este caso justo es Silvia. En este caso en particular, digamos, no apela porque justamente ella emite dictamen favorable a la sentencia. O sea, la asesoría de incapaces número 1 emite dictamen favorable. Bien, la Cámara dice que no es función de la judicatura
el control de convencionalidad en este caso. Que no es esta la vía a través de la cual, digamos, debe resolverse y revoca la sentencia de primera instancia, haciéndole lugar al recurso interpuesto por la Fiscalía General, aquí en Mar del Plata. Contra esta resolución, no solamente los peticionantes, sino también la asesoría de incapaces, interpone un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, ahora sí, de inaplicabilidad de ley y doctrina legal, justamente porque no se aplica ni, digamos, ni el bloque de constitucionalidad en la sentencia de Cámara, ni la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fíjense qué interesante y qué necesario es que se regule esto, puesto que si no lo hacemos de esta manera, si no se regula esto, una realidad que va a seguir existiendo a través de los órganos jurisdiccionales. Yo desconozco la firmeza o no firmeza de aquel fallo que no le hizo lugar. Pero digamos, este es un fallo que la Cámara no le hizo lugar. Si no hubiesen apelado, hubiese quedado firme y ahí quedó todo. Sin embargo, estamos en vías de. Espero que en el tránsito de estos días, digamos, pueda llegar a dictarse la sentencia. Cuestión que dudo, porque si el artículo 12 fue ahora, tiene que luego de este artículo 12 emitir dictamen el procurador y recién después dictar sentencia. ¿Sí? Y además, contra la sentencia de provincia, sea en un sentido o en otro, desde ya que se hubiera nación. Claro. Porque digo, si le hacen lugar a estas tres personas y confirman la sentencia de primera instancia, revocándola de Cámara, desde ya que pueden apelar. Pero ¿quién puede? No, apelar no, puede interponer recurso federal, pero ¿quién puede hacerlo? Recurso federal y los interesados, los que pretenden inscribirlo. No, si me hacen lugar, ¿para qué lo vienen a recurrir? Lo va a hacer el fiscal a eso. El Ministerio Público Fiscal lo va a hacer. ¿Me explico? En caso de que no hagan lugar al recurso que presentaron. En caso de que no, en caso de que hagan lugar al recurso que presentaron y revoquen Cámara. Claro. Porque Tenés razón, exacto. Que la pareja de hombres y la mujer gestante, mamá, digamos, no es que quiere ser gestante, quiere ser mamá también, quieren ser los tres papás, progenitores, perdón, de esta niña preciosa, tienen sentencia favorable en primera instancia, revoca Cámara e interponen asesoría y particulares recurso extraordinario ante la Corte de Provincia. Claro. Como sea que salga esa sentencia, digamos, va a ir a Nación con seguridad. Lo único que yo pienso en voz alta puede llegar a ocurrir es que el procurador dictamine en favor, salga en favor de las particulares y el fiscal general, como miembro del Ministerio Público, no interponga recurso alguno y quede firme ahí. Dudo que ocurra algo así. Pero bueno. De alguna manera contraería la tendencia, que es sumar un lazo más afectivo para esa criatura, para ese niño o niña. Sí, más que la tendencia, contraría la jurisprudencia. Claro. Que ya captó la tendencia, porque es una tipicidad. Digamos, si nosotros habláramos de otro, es como cosificante lo que voy a decir, pero en realidad no tanto, o no, en realidad, de manera definitiva. ¿Qué capta la ley? La tipicidad social. Capta lo que hacemos. Cuando todos queremos que eso ocurra, y nos beneficia, porque también queremos que ocurran cosas malas, y no pueden ser captadas por la ley. Pero digo, cuando una sociedad se comporta de un modo, ¿por qué tuvieron que regularlo en el convivencial? Claro. Porque era una deuda, y porque aparte... Era moneda común, además. ¿Cómo? Porque se daba muchísimo en la sociedad, era una práctica común. Y estaba regulado como un outlet. Peor. ¿Me explico? Piensen que cuando definíamos concubinato, decíamos que era la unión singular pública entre dos personas en aparente matrimonio. Tipo, sean lo que nunca van a ser.
Claro, Por de eso la unión segunda. convivencial habla de proyecto de vida en común y lo marca como dato esencial junto a la convivencia, pero esencial y común al matrimonio, el proyecto de vida en común. Pero bueno, me estoy yendo de tema. Volvamos aquí. Tiene que ver con la, aplicado sí, a la triple filiación, con la autodeterminación en la forma de organización familiar, que es un criterio jurisprudencial y es un criterio legal obligatorio en nuestra legislación, porque somos signatarios de la Convención Americana de Derechos Humanos. Esa ley es ley obligatoria también para nosotros. Por eso el juez o la juez pueden decir, no aplico el párrafo del 558 y aplico la Convención Americana de Derechos Humanos y el criterio jurisprudencial de la Corte. ¿Me explico? Porque si no sería un ternurismo jurídico, de, bueno, como quieran está bien. Y ciertamente, el como quieran está bien, en tanto y en cuanto tenga que ver con el proyecto de vida en común, con la organización familiar, con el bienestar de todos los integrantes de esa familia y con la plenitud de los derechos. Profe, aparte que me imagino que, perdón que lo interrumpa, No me siempre, interrumpís. siempre se da la misma situación de que cuando se va a una sentencia por ahí definitiva de corte, los niños ya tienen bastante edad, capaz que tienen 8, 6 años, 10 años. Claro, en este Y caso, bastante escucha del niño también, ¿no? sí, claro, por Saber supuesto. si realmente tiene esa afectividad, si la persona que está quedando fuera de la afiliación realmente se quiere hacer cargo, es como que ya va más allá del concepto biologicista que se manejaba antes y se tiene mucho en cuenta eso ahora, la socioafectividad también. Exactamente. Esa es la nota de resalto para la triple filiación. La voluntad procreacional vinculada, que en realidad más que la procreacional sería la voluntad de ser padres, más el vínculo afectivo. Con seguridad. Tiene que ver con la identidad dinámica también, ¿no? Claro. Sí, sí. Por supuesto. Se vincula 100% la identidad dinámica. Un minuto, ¿eh? Quiero ver que no me haya comido nada. Bueno, lo que vamos a hacer, esperen que activo la edición ahora, porque si no, después me va a pasar como la vez pasada, que me reclamaron el PowerPoint y no había activado, no había puesto en público. ¿Alguien está conectado con una computadora? Yo, profe, tengo la computadora activada. Bueno, te voy a pedir, no estoy viendo en este momento quién me dijo yo, profe. Carolina, no puedo prender la cámara. Carolina, te pido un favor entonces. Dame un instante, que estoy bajando, ya llego. 15 y 16 ya está en público. Acá. Mostrar el tema. Carolina, te voy a pedir ahora que entres al portal y me digas si podés ver tanto la clase del 15 y el 16 como la clase de hoy. Yo, como eran muchos, puse material utilizado en clase y complementario en una carpetita. Están los puntos del programa y la carpetita. Los puntos del programa y la carpetita. Decime, Carolina, si la podés ver. Así yo me quedo tranquilo. Ahora sí los estoy viendo todos. Mía la puede ver por lo que veo. Está haciendo así. Ah, ya me has dicho que sí. Bueno, me tengo que subir el audífono. Perfecto. Muy bien. Bueno, excelente. Ahí están, fíjense, los fallos. Está el PowerPoint, que el PowerPoint aparte, digamos, les puse uno de adopción integrativa de Mendoza, que justamente, digamos, lo que hace es esto, integrar en la afiliación al progenitor, bien digo, y también puse el de Vietma y los de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y un artículo de Natalia de la Torre que habla justamente de la triple filiación. Sí, Adriana. Perdón, mi ignorancia y además no entiendo mucho acá con la... ¿Dónde están viendo eso que yo no veo? Metete en el campus.
Ah, en el campus, perdón. No, Porque yo dije otra cosa, dije plataforma. no, Perdón. no, está bien. No, Que estén en el campus, en la comisión, no, sí, ellos dicen al que final del todo. ahora no puedo, pero después me fijo. Pero sí. ¿ubicás cómo hacerlo? Sí, sí, ahora sí. Estaba buscando acá donde estábamos ahora, no veía nada. Bueno, ¿tiene alguna pregunta? Bien. Entonces, nos vamos a ver el lunes. Por fin los voy a... ustedes no nos conocemos en persona. Justo cuando nos íbamos a conocer, se rompió la calefacción. Así que nos vamos a ver el lunes. Seguramente estemos Guillermina y Silvina en una vina, digamos, como hicieron el año pasado, la vez pasada, y en la otra, Mariela y yo. Así que para mí va a ser un placer conocerles la cara en vivo y en directo, digamos, ¿no? Y que dejen de ser un cartelito verde resonando en la computadora. Les pido, por favor, que para el día lunes, yo sé que esto van a decir que es estúpido lo que estoy diciendo, pero vayan tranquilos. El objetivo del examen, ya lo vivieron, el objetivo del examen no es preguntar para hacer pasar un mal momento a nadie. Por el contrario, es una instancia de acreditación dentro del proceso de evaluación que comenzó el primer día. Si uno va lo más relajado, pues hay un encuadre de tensión que por supuesto van a tener, porque cualquiera que va a rendir un examen estamos en esa situación. Pero sepan, digamos, que va a haber una disposición a generarles un buen clima para que puedan pensar en serenidad, ¿sí? Así que bueno, les mando un beso grande y nos conocemos físicamente el lunes, ¿sí? Que tengan una linda semana. Chao, gracias. Chao, hasta luego. Adiós. Chao, gracias. Chau.